Bueno, en este momento ya deben ustedes estar viendo allá en su dispositivo móvil o en su computador el material con el que nosotros vamos a trabajar hoy. Vamos a hacer un repaso de este proceso con el cual estuvimos trabajando ayer, digamos que a tomar los pilares básicos para así el eje temático que nosotros trabajamos ayer lo podamos unir con el eje temático que vamos a trabajar hoy. Para los que no estuvieron ayer, nosotros vamos a iniciar con este módulo que es el de servicio al cliente. ¿Se acuerdan que ayer yo les decía que el servicio al cliente es uno de los pilares básicos dentro de la atención, puesto que es la forma como la empresa lleva su producto al cliente y es lo que garantiza que este producto tenga éxito en el mercado. Digamos que es la puerta de abertura para que el cliente pueda acceder a ese producto. Entonces, recordando dentro de esa escala que nosotros estábamos trabajando ayer, yo les decía que ustedes son los que se le denominan los ejecutores del servicio al cliente por ese tipo de profesión que ustedes han elegido. Entonces, dentro de esa escala de el servicio al cliente y el eje temático que nosotros trabajamos ayer, lo que ustedes más deben tener claro es que esto siempre se centra en dos aspectos generales. ¿Cuáles son esos dos aspectos generales, profe? Bueno, el primero de ellos, que está dividido en dos, ¿se acuerdan que eso se los decía ayer? La calidad del producto y la calidad del servicio que yo ofrezco. ¿Se acuerdan que yo les decía que uno puede vender un producto y puede vender un servicio? Y al mismo tiempo, ese servicio también se le denomina a la atención que yo le doy al cliente. El producto puede ser muy bueno, el servicio puede ser bueno, pero si la atención que yo le estoy brindando a ese cliente no es la idónea, ese producto se cae y por lo tanto la empresa se va a ver perjudicada. Y como esto es lo que se le denomina en marketing un efecto dominó, todos esos elementos repercuten en la ganancia de la empresa. Digamos que a grandes rasgos eso es lo que nosotros debemos tener claro con respecto al eje temático que nosotros vimos ayer. Entonces, digamos que eso se arma una escala dentro del proceso de marketing, que es lo que le llaman el binomio perfecto de la ganancia. ¿Cuál es ese, profesora? Calidad. ¿Calidad de qué? Del producto. Calidad de la atención, que es la que ustedes van a proveer, y la calidad del servicio. Eso es lo que da un servicio de calidad. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Andrés, por favor, mijito, cierra el micrófono para que no se retroalimente acá. Bueno, entonces, dentro de ese mismo esquema que nosotros estamos trabajando, les decía que lo que a la larga importa dentro de este módulo que nosotros estamos viendo, y es mi objetivo, es que al terminar ustedes sepan cómo ofrecer un servicio de calidad. ¿Qué son esas herramientas que yo debo tener y que yo debo aprenderme y debo aprender a ejecutarlas para yo ofrecer ese servicio de calidad? Les voy a colocar un ejemplo. Yo me imagino que aquí todos habrán ido a comerse una hamburguesa a McDonald's. Y todos estamos, por lo menos para mí es así, que las hamburguesas de McDonald's son muy malas. Son hamburguesas con un sabor muy desagradable, un sabor sintético, pero como su servicio es de calidad, es un servicio rápido, es un servicio donde ellos cumplen con lo que le están prometiendo al cliente, eso hace que esa empresa en este momento sea una de las empresas con más sedes, con más franquicias a nivel mundial, porque ellos entendieron la importancia de lo que es el servicio al cliente dentro de ese esquema. Entonces, siguiendo dentro de esa misma escala, digamos que eso es lo que yo necesito que a ustedes les quede claro con respecto a lo que vimos ayer, este micro resumen, esos dos grandes aspectos. Vamos a entrar entonces en lo que tiene que ver con el eje temático de hoy. Nosotros en este eje temático de hoy vamos a estar trabajando con lo siguiente. Vamos a estar trabajando con elementos que sirven para que ustedes aprendan a brindar un buen servicio. Para que ustedes puedan brindar ese buen servicio, hay una serie de elementos que ustedes a partir de hoy van a ir asumiendo. Así como ayer yo les explicaba que era un servicio, yo les explicaba que era un producto, les indicaba cuál era la relación que había, a eso nosotros le vamos a ir sumando otra serie de elementos para que posteriormente ustedes, en un ejercicio que vamos a hacer antes de finalizar el módulo,
ustedes van a hacer un ejercicio donde van a poner a prueba esto que nosotros estamos haciendo acá. Entonces, dentro de esa misma escala, nosotros hoy vamos a arrancar mirando cuáles son esas calidades que debe tener un profesional, mire que estoy haciendo énfasis en eso, a la hora de atender un cliente. No es lo mismo Dalis atendiendo una visita, entiéndase la profesora, Dalis atendiendo una visita a la profesora Dalis dictando una clase. Mi lenguaje, mis expresiones, mi tono de voz, todo varía. Entonces, de esa misma manera, ustedes también deben asumirlo. Cuando ustedes como profesionales están brindando un servicio, deben cuidarse absolutamente de todo. Y una de las cosas que nosotros vamos a aprender a llevar como profesionales es nuestro lenguaje, vamos a aprender a cuidar nuestras expresiones corporales, nuestra expresión verbal, la forma como nosotros nos movemos cuando tenemos un cliente al frente. En eso nos vamos a centrar a trabajar nosotros hoy, a trabajar cuáles son esas cualidades desde esos diferentes aspectos. Entonces, comenzamos. Dentro de esa misma escala, lo primero, ¿se acuerdan que eso se los decía ayer? Actitud positiva, ¿cierto? Yarleis, ¿recuerdas qué es una actitud positiva a la hora de atender un cliente? La actitud positiva es tener buena atención con el cliente. Perfecto. ¿Será que la actitud positiva de Yarley es responsabilidad de la profesora o es responsabilidad de Yarley? Responsabilidad mía, señor. Exacto, es algo autónomo. Es algo que cada uno de ustedes va a ir siendo responsable de cómo va a ser su actitud ante el cliente. Pero eso no quiere decir que yo puedo comportarme como yo quiera ante el cliente, porque resulta que si bien yo soy responsable de esa actitud, yo tengo un deber con el cliente, tengo un deber de tener una actitud idónea para poder brindar un servicio. A ese mismo esquema de cualidades, entonces viene la parte de la escucha. Y la escucha se trabaja en dos grandes esquemas. ¿Se acuerda, Andrés, que de eso hablamos nosotros cuando estábamos dando inicio a este módulo en el salón? ¿Se acuerdan que les decía que cuando yo hablo de escucha activa tengo que enfocarme en dos aspectos? No es lo mismo oír que escuchar. Oír, yo oigo todo lo que pasa a mi alrededor, pero escuchar es cuando yo entiendo lo que la otra persona me está solicitando, cuando yo estoy dispuesto a resolverle a esa persona todos sus inconvenientes. ¿Okay? Por favor, Jesús, mijito, silencia eso, el micrófono. Ok, entonces, les decía que, dígame, ¿quién me habla? Andrés, no, ese es Fran. Profe, no, Fran. Profe, usted me hizo recordar algo que era de codificar. ¿Me puede hacer el favor de, pues ayudarme a recordar un poquito de qué es codificar, a oír y comprender? Exactamente, sí, con mucho gusto yo te recuerdo esa parte. ¿Por qué es codificar y por qué es oír aquí? Cuando yo estoy escuchando, yo estoy comprendiendo. Cuando yo estoy oyendo, sencillamente yo estoy decodificando. ¿Cómo así, profesora? Esa es parte componente psicológico de nosotros. Nosotros tenemos nuestros sentidos dispuestos para oír. Por eso nosotros todo lo que está a nuestro alrededor lo podemos experimentar. Cuando hacemos eso, nosotros estamos oyendo. Eso es decodificación de nuestro cerebro. Cuando nosotros estamos escuchando es porque nosotros estamos dispuestos a ejecutar una respuesta ante eso que nosotros estamos escuchando. Esa es la diferencia y eso era lo que Andrés me estaba solicitando que le aclarara. Entonces, volviendo a esta parte, cuando ustedes estén en ese proceso de escucha activa, ustedes van a tener que trabajarlo de dos maneras. Ustedes van a tener que aprender a escuchar con su cuerpo y a escuchar con sus oídos, que esa es lo que se le llama la atención física. Cuando yo tengo un cliente al frente y yo lo estoy escuchando,
primero yo tengo que establecer un contacto con él, que ahorita vamos a hablar de la expresión corporal. Yo tengo que mantener una actitud relajada ante ese cliente, que el cliente entienda que yo, uno, no estoy incómodo por atenderlo, dos, tengo toda la seguridad de lo que estoy diciéndole, y tres, que tengo toda la disposición de cubrir su necesidad. Ese es, digamos que, la escala en ambos aspectos. Ahora yo se los voy a ir desmenuzando poco a poco, incluso les voy a ir diciendo cuáles son esos pecados que uno comete a la hora de atender un cliente y que no se deben permitir cuando nosotros estemos trabajando a nivel profesional, ¿ok? Entonces, dentro de esa misma escala, la parte de la atención psicológica tiene que ver con la parte de la mente abierta. Yo no puedo juzgar al cliente porque de pronto el cliente no sabe manejar el producto. Yo no puedo decirle al cliente, ay, no, es que esta vieja sí es bruta, ¿cómo no va a saber manejar esto? O de pronto decirle al cliente, y usted no sabe eso. Imagínese, o sea, ¿cómo voy a hacer yo sentir a ese cliente que está viniendo a mí por un servicio y yo de paso le voy a estar diciendo bruto en su cara? Entonces, esa parte yo tengo que cuidarla, así haga parte de mi naturaleza. Miren que por eso arranqué diciéndole profesional. Yo tengo que aprender en mi área de trabajo, yo tengo que aprender a crear un binomio, yo tengo que aprender a dividirme. Una cosa es Andrés, Arley, Fran, Jesús, Nelcy, los que nos acompañan en este momento y otros tantos más que están en la sala, cuando están con sus amigos, cuando están con sus familiares, y otra cosa debe ser el comportamiento de cada uno de ustedes cuando ustedes estén en su área laboral. Debe ser un comportamiento profesional. Entonces, dentro de esa misma escala, uno siempre tiene que aprender algo, y es lo siguiente: al cliente nunca se le interrumpe. Uno al cliente lo deja que termine, y cuando el cliente termine, uno procede a explicarle, uno procede a cubrir su necesidad, o uno procede a resolver el problema que el cliente tenga, porque varía de todas las maneras. Ustedes se van a encontrar con múltiples situaciones en su área laboral. Entonces, ¿por qué no debo interrumpir? Porque de pronto me voy a encontrar con dos grandes elementos. El primero, voy a hablar de más. Algunas veces nos volvemos adivinos, entonces queremos saber qué hay en la cabeza del otro. Y no ha terminado la persona de hablar cuando ya uno está, no, sí, y llega la persona, no, sí, ¿y yo qué te iba a decir? Entonces, si es en mi vida familiar, no hay problema. Si es en mi vida personal, bueno, listo, puedo tener un problema. Pero en mi vida profesional afecta la imagen de la empresa. Y aparte de eso, yo tengo que aprender, así como yo sé corregir mi cuerpo, y como yo debo aprender a corregir mi cuerpo, tengo que aprender a identificar las señales no verbales del cliente. Cuando el cliente me frunce el ceño, cuando el cliente llega y pone una cara de incomodidad, todos esos elementos yo tengo que aprender a mirarlos para saber qué estoy diciendo yo que está afectando a mi cliente, qué estoy diciendo yo que está incomodando a mi cliente dentro de ese esquema. Entonces, dentro de esa misma escala, cuando nosotros estamos trabajando como ejecutor de un servicio, yo siempre debo evitar lo que yo le llamo lenguaje de chicas. Y algunas veces suena un poco así como que, profe, nos está ofendiendo. Lo que pasa es que por naturaleza femenina, digamos que nosotras tendemos a poner atención a una cantidad de detalles que de pronto los chicos no le prestan atención. Y eso se convierte en un arma de doble filo cuando nosotros estamos en nuestra área laboral. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, si ustedes miran la imagen que yo estoy compartiendo con ustedes, después de un hola, viene un paneo robótico. Si se hizo bien las cejas, si está bien peinada, si está usando la blusa de moda, si combinó un color con el que no debía, si tiene unos aretes que no están de moda, si se puso unos aretes. Y eso no está mal, pero cuando lo hacemos en nuestra vida personal, pero cuando lo llevamos al plano laboral y ante todo en el servicio al cliente, supongamos un ejemplo que me llega a mí doña Magola a la oficina y resulta que doña Magola no sabe, es muy excéntrica a la hora de hacerse las cejas
Y yo por estarle mirando las cejas a doña Magola, no le brindo la atención que doña Magola me necesita. No le estoy resolviendo a doña Magola el problema que ella me está diciendo que le resuelva, porque estoy pendiente de... Sí, señora, ¿en qué puedo servirle? Y por dentro estoy pensando, Dios mío, ¿cómo es posible que esta señora no sepa pintarse esas cejas? ¿Será que nadie le ha dicho lo horrible que se ve? Ese no es problema. Yo tengo que aprender a apagar esos grillitos dentro de mi cabeza, porque en ese momento yo estoy ahí no para hacer prejuicios, sino para brindar un servicio. Que después, cuando yo esté en mi casa de pronto lo tome como una anécdota, ok, no hay problema, ya estoy en mi casa. Oye, mira, le digo a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, a un hermano, mira, hoy llegó una señora con unas cejas así, que me costó muchísimo atenderla, porque resulta que la señora lo único que se le veía en el contorno de su rostro eran las cejas. Pero eso lo puedo hacer en mi vida personal. Vuelvo a repetir. ¿Oyeron? Entonces, ustedes como prestadores de servicio tienen que evitar esta parte del prejuicio. ¿Qué esquema me puede a mí dañar? Pregunto yo. Coloquemos esta situación. Supongamos que alguno de los que yo tengo acá en este momento en la sala, en el caso de Nelcy, que Nelcy llegue a un almacén y en ese momento, cuando ella llega al almacén, alguna de las vendedoras que están ahí, o llega a una oficina y alguna de las secretarias que se encuentran ahí suelta una carcajada mientras la mira. ¿Qué pasaría contigo, Nelcy? ¿Cuál sería tu reacción como cliente? Activa el micrófono, mami, por favor. ¿Me escuchas? Bueno, ¿alguien que pueda activar el micrófono? Andrés. Paso la pregunta a Andrés. Si tiene problema con el micrófono. Ya. Ok, Andrés, ya Nelcy activó. Profe, Okay, ya que no podía. Ok, tranquila, no te preocupes, que no que había yo podido sé que esos activar, son claro. inconvenientes de acá. Ok. Me quedó como la... Ajá. ¿Qué haría Nelcy ante una situación como esa que yo acabo de mencionar? Me dice que cómo reaccionaría yo si llego a un sitio. Llegas a una oficina como cliente. Yo acabo de decir que ustedes como futuros prestadores deben evitar hacer juicios mientras estén en ese proceso. ¿Cuál sería tu reacción como cliente ante algo como eso? Yo como cliente, bueno, no sé, la verdad a lo personal lo respondo, no como profesional, pues yo evado, así vea la situación para no formar polémica con él. O sea, a mi vida personal yo evado eso, o sea, hago caso omiso. Haces caso omiso a ello. Porque quien está fallando es ella al prestarme el servicio a mí, y si hay alguna sugerencia, pues se la hago, digamos, a un superior a ellas, porque no entendí el comportamiento. Ok. Porque si ellas se ríen al yo entrar y llamarle la atención, vamos a formar polémica entre ellas y perfecto. Eso lo haría yo como a lo personal. Listo. Tenemos en este momento en la sala un cliente amable. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de los tipos de clientes? Tenemos en este momento en la sala un cliente amable. Vamos a ver, Yarleis, ¿tú eres cliente amable o eres cliente explosivo? Se vale sinceridad. Agradezco que todos tengan esta parte de la sinceridad. ¿Cómo, profe? Si, por ejemplo, te pasara lo mismo que le ocurre a Nelcy es una persona calmada, ella lo toma como algo indiferente, dice que no lo va a tomar como un problema. En tu caso, voy a ver si aquí en la sala tengo clientes con comportamientos diferentes. En tu caso, ¿tú qué harías? Si llegas a una oficina y te encuentras con una situación donde te van a brindar un servicio y la persona que te va a brindar el servicio, antes de brindarte el servicio, te ríe y tú tienes conciencia de que se está riendo de ti, ¿qué harías? Profe, la verdad es que no le diría nada. Lo que hago es me voy para otro almacén o otra oficina, otro restaurante, otra empresa que sé que me van a servir mejor servicio y sé que no se van a burlar de mí. ¿¿Quién terminó perdiendo en ese momento? El vendedor
o la secretaria. Solamente el vendedor. ¿Quién respondió? No, no la empresa, porque la empresa no logró vender su producto. Eso, como bien lo dice Yarley y muy bien lo acaba de decir Jesús ahora, la empresa. Ese es el gran problema cuando hay un mal servicio, que la gente se refiere posteriormente es a la empresa. No, nunca dice, es que resulta que yo fui al banco X y la señorita Juanita que estaba ahí me atendió mal. Uno dice es, en el banco X me atendieron mal. Allá no vuelvo. Entonces esa es la gran importancia, ¿ok? De evitar estos prejuicios y de tener un lenguaje corporal y un lenguaje profesional dentro de los estándares que solicita el marketing. Seguimos entonces, chicos, con esta parte con la que estoy compartiendo con ustedes hoy. Entonces nos adentramos en este otro componente que es lo que se le denomina el lenguaje corporal dentro de lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué es eso del lenguaje corporal, profesora? ¿A qué hace referencia cuando hablamos de lenguaje corporal? ¿Dónde estoy yo obligado a mantener un lenguaje corporal? Pues aquí viene. El lenguaje corporal yo estoy obligado a mantenerlo en todas partes, tanto en un lugar público como en un lugar privado. Yo debo mantener unas pautas de comportamiento. Más aún cuando se trata de mi parte profesional, que es, digamos, en donde yo quiero hacer énfasis con ustedes. Entonces, esa parte del lenguaje corporal tiene una cantidad de elementos que van desde la forma como yo sonrío y que yo, cuando el cliente llega a mi oficina, cuando el cliente llega al espacio donde yo voy a estar trabajando y yo le voy a brindar a él ese servicio, lo primero que yo tengo que hacer es tener una pequeña sonrisa. Profe, yo no soy de fácil sonrisa. ¿Yo qué hago? Porque también suele pasar. Hay personas que son de sonrisa muy difícil, no son personas que sonríen con facilidad, pero no quiere decir que yo no pueda mantener una actitud amable. Yo puedo no sonreír y miren mi expresión. Yo puedo no sonreír e igual estoy siendo amable, o puedo sonreír un poco y ya con eso digamos que obtengo el efecto espejo. Todo lo que tiene que ver con la parte del servicio al cliente tiene un gran componente psicológico. Y ese componente psicológico se enmarca ante todo en eso, en lo que se le denomina la teoría espejo. ¿Cuál es la teoría espejo? Yo reflejo para poder recibir lo mismo. Si yo llego y hago esto, supongamos que alguno de ustedes me haga una pregunta en este momento y yo, en vez de bajar un poco la cabeza y hacer el gesto de que estoy prestando atención, que quiero responder, llego y hago la persona, por supuesto, automáticamente se cohíbe y no me hace la pregunta o se molesta. Y si siempre que yo lo haga, o siempre que esa persona se acerque, o cada vez que un estudiante se acerque a preguntarme algo, esa va a ser mi forma, yo voy a terminar perjudicando a la empresa. Esa es la importancia de que ustedes aprendan a manejar todo este esquema. Ese contacto visual, cuando yo miro a alguien, yo le estoy diciendo, sé que estás ahí. Yo estoy aquí para atenderte. La expresión facial, que muchos tendemos a fruncir el ceño, tendemos a torcer la boca, todos esos elementos yo tengo que aprender a anularlos dentro de mi componente profesional. En la parte profesional nosotros tenemos que aprender a ser actores. Y yo siempre que estoy dictando este módulo les recomiendo a mis estudiantes que hagan monólogos frente a los espejos. Usted tome un espejo frente a su casa. Profe, me da pena que de pronto vayan a decir que yo me estoy volviendo loco y que por eso yo estoy frente a un espejo solo. No. Son terapias que me sirven a mí para nosotros poder saber cómo hablamos y cuáles son esos gestos que algunas veces me pueden perjudicar en mi área laboral. La postura, yo no estoy en una playa, hay personas que están en una oficina, entonces llegan, se tiran, el pie montado sobre el escritorio o los pies por allá tirados, algunos hasta se quitan los zapatos cuando están en el área de trabajo. ¿Y qué clase de presentación tiene? Que se supone que yo estoy en una oficina y llego y voy a encontrar a la secretaria con un pie por allá y otro pie por acá, o como si estuviera en la playa. Si la veo en domingo en la playa, pues no me voy a preocupar, está en su espacio.
pero si está en su ámbito laboral, esa no es una postura que uno deba tener. Los gestos. Hay personas, caso de esta servidora que está aquí, que yo hablo con las manos al mismo tiempo que voy hablando, pero tengo que tener cuidado y cuando tengo a alguien al frente, ante todo si es algo que la persona viene molesta a mí a decirme algo, yo tengo que cuidarme de no comenzar a hacer esto, así haga parte de mí, porque de pronto la persona lo va a tomar como un lenguaje agresivo. Y por mucho que yo le explique en ese momento que es que yo soy así, la persona no lo va a entender, porque no es el momento para que yo me comporte de esa manera. Así pasa lo mismo con el contacto físico. De pronto yo puedo ser muy amiguero o muy amiguera, pero tengo que cuidar que cuando yo estoy en mi área laboral, no estoy comprando aguacates, chicos. Eso de que yo voy a estar agarrando al cliente y venga por acá y lo agarro por el hombro, el cliente no se toca. El único contacto que yo debo establecer con el cliente es agarrar la mano. Es el único contacto. Y eso, en nuestra nueva realidad, ni siquiera eso podemos hacer, ¿no? En lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, pero dentro de los estándares que nosotros manejamos, hay que cuidar mucho esa parte. Una distancia física es eso, lo que les decía ahora, de no establecer el lenguaje de los pies. Yo tengo que aprender a colocar mis pies. Ante todo, en el caso de las damas, usamos zapatos altos, estar muy pendiente de cómo ubico yo los pies si mi escritorio no me los cubre, porque eso va a determinar qué tan buen profesional soy yo. Profesora, ¿y quién se va a poner a estarse mirándome los pies mientras yo estoy en una oficina? Más de las personas que ustedes creen. Hay personas que llegan a un área y examinan un todo. Dentro de esa misma escala está el lenguaje de los brazos. Si estoy de pie, si yo hago esto, yo le estoy diciendo a la persona dos cosas. O estoy invitándolo a pelear o me estoy poniendo en guardia porque estoy prevenido con respecto a lo que me está diciendo. Pero eso siempre deben estar normal, tranquilo. Si estoy en un escritorio, posar los antebrazos sobre el escritorio y relajado. Es una actitud, por eso les decía que el mejor amigo de ustedes en este aspecto, de lo que tiene que ver con el lenguaje corporal y el servicio al cliente, es el espejo. Viéndome frente al espejo, yo puedo saber qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal dentro de esa escala. Entonces, en resumen, dentro de este esquema, uno debe mantener primero una postura flexible, debe estar relajado, sonreír, actuar con naturalidad cuando uno está, aprender a interpretar el lenguaje de los demás. Ahora pregunto yo aquí, por acá estoy viendo a Gabriel. Gabriel, si tú estás en una oficina y yo llego a esa oficina y resulta que yo te estoy pidiendo información sobre un producto y cuando tú me estás dando la información de ese producto, tú ves que yo llego y hago, ¿tú qué harías? No la diseño. Si yo llego y hago, tuerzo la boca para un lado, yo soy el cliente en ese momento, ¿tú qué harías? Me estás explicando sobre un producto. ¿Qué harías tú en ese momento? Que no le está interesando lo que le estoy vendiendo. Que no me está interesando lo que me estás vendiendo. Primer enfoque. ¿Quién tiene otro enfoque? A ver, Gabriel dice que no me está interesando lo que él me está vendiendo. ¿Quién tiene otro enfoque de los que están en la sala? Por aquí tengo a Andrés, tengo a Nelsi. Quizás la información que le está dando no, o la que él quería. Que la información que me está dando no era la que yo esperaba. No estoy siendo asertivo. Y en ese caso, ¿ustedes qué tienen que hacer entonces? Ser claro y conciso en lo que se está explicando. Cambiar de estrategia. Cuando eso nos pasa, que el cliente, por eso es que mira que uno debe aprender a interpretar el lenguaje corporal del cliente, claro. Es precisamente para eso, para cambiar de estrategia. Cuando yo cambio de estrategia, lo que yo estoy buscando es que el cliente se vaya totalmente satisfecho, que el cliente diga, por mucho que yo no estaba satisfecho con lo que estaba, ahora sí me convenciste. Porque acuérdense lo que yo les decía, el servicio al cliente está relacionado con la venta.
Así ustedes sean secretarios, ustedes sean asistentes, usted está vendiendo la imagen de la empresa. Y eso es lo que digamos, en lo cual ustedes se tienen que centrar en ese día a día. ¿Cuál es mi objetivo? Sumar clientes, porque cuando yo sumo clientes... Buscando una estrategia. Eso. Por eso se acuerdan que yo les mostré ayer a ustedes el ciclo, ¿no es cierto? Del servicio al cliente. Yo debo ejecutar, Sí. debo, ¿qué más? Así como ejecuto, ¿qué más debo hacer? Verificar, ¿Será que yo es planear? verificar. Pero antes de eso, ¿qué hago? Hacer. Hacer. Y antes de hacer, ¿yo qué hago? Hacer. Planifico. Planifico. Eso. Planear. Después de planear, entonces yo voy a ejecutar, que es lo que me dice Gabriel, hacer, es Claro. ese esquema que yo tengo ahí. Yo debo ejecutar, actuar, después evaluar y volver otra vez al mismo ciclo. Es eso, estar todo el tiempo evaluando el lenguaje corporal, mirando si lo que yo estoy haciendo está bien, si a la clienta que yo estoy atendiendo o al cliente que yo estoy atendiendo, lo estoy atendiendo de forma correcta. ¿Cómo sé que yo estoy atendiendo bien a un cliente? Porque estoy cubriendo sus necesidades. Estoy resolviéndole el problema que lo llevó ahí, ¿no es cierto? Entonces, así como hiciste... Satisfecho. Eso, un cliente satisfecho. Así como yo tengo un cliente, un buen servicio al cliente, también está el mal servicio. ¿Qué creen ustedes que es un mal servicio? ¿Qué puede ser un mal servicio? ¿Qué característica tiene? La mala atención. Mala atención, ¿qué más? Mala atención. ¿Qué más? Las expresiones. El no escuchar al cliente. No escuchar al cliente. ¿Qué más? Hacerle gestos. Hacerle gestos al cliente. Miren todos los elementos que vamos sumando. Y si se han dado cuenta que ninguno me ha mencionado el producto. Si ven ustedes la importancia del servicio. Miren que nadie me ha dicho, profesora, que el producto que uno compró no sea el adecuado. Miren que todos nos estamos centrando en servicio porque el servicio es el canal, ¿no es cierto? El producto es lo que voy. Servicio prestado. Todo está en el servicio prestado. Todo, absolutamente todo está dentro del servicio que nosotros prestamos. Claro. Entonces, dentro de esa misma escala, a mí hay algo que me gusta mucho de este señor, del señor Yasokwa Iriarte, que es uno de los mejores con respecto al marketing, y él dice que el cliente no siempre tiene la razón. Y me dice, profe, pero si a nosotros nos han dicho que el cliente siempre tiene la razón. No, el cliente no siempre tiene la razón, pero el cliente tiene el dinero. Y eso hace que el cliente tenga todas las ventajas con respecto a nosotros. Porque al tener el cliente el dinero, es lo que le permite a ese cliente exigir y es lo que le permite al cliente decidir si toma o no toma el servicio que yo le estoy brindando. Y es lo que le permite exigir, yo vengo aquí a dejar una ganancia, por lo tanto yo me merezco un buen servicio. De pronto nos encontramos clientes... De acuerdo al servicio, él decide. Exactamente. De pronto nos encontramos un cliente indiferente que no le presta atención y sigue yendo. De pronto nos encontramos con un cliente ultra problemático. Acuérdense que yo les decía que nos vamos a encontrar diferentes tipos de clientes, pero de todas maneras, en toda esa escala, en ese de pronto y de pronto, el cliente puede ser como él quiera, pero yo como prestador de servicio tengo que mantener un estándar siempre de excelencia. Ese es, digamos, que el gran esquema. Entonces, dentro de esa misma escala, allá se van a regalar ustedes medio segundito y van a mirar esto. ¿Cuánto le cuesta perder un cliente a una compañía? ¿Cuánto? Nada. Nada. Dice Andrés, dice no le cuesta nada perder un Bastante. Plata. Le cuesta plata, más clientes, plata, más clientes todavía, porque Radio Bemba. Una mala experiencia pues hace de que otro cliente no credibilidad, credibilidad, señor. Credibilidad. Mira lo que dice Fran. Fran dice, una mala experiencia hace que otro cliente no vuelva. Dime, Jesús, ¿qué ibas a decir?
Bueno, como se le Quería fue el escuchar audio a la Jesús. pregunta, pero Ajá, querías escuchar la pregunta. Te decía que cuánto le cuesta perder un cliente a una empresa o a una compañía. mucho le cuesta, ¿Por qué le cuesta mucho? porque a medida que pierde un cliente, se lo va diciendo a otra persona, así sucesivamente la otra persona le dice. Divulgando. Y así, Eso, si no pierde uno, si no pierde mucho. exactamente. Ese es específicamente el análisis que quiero que hagan. Lo que decía ahorita Refleja en la Nelson, venta. se pierde con Radio Bemba. ¿Por qué? Porque un cliente insatisfecho va y le dice a otro cliente insatisfecho. Y resulta que nosotros, por naturaleza, por aquello de nuestro individualismo Divulga como lo malo. sociedad, siempre divulgamos lo malo. Nosotros casi Punto nunca, negro. sí, es una máxima de casi la mayoría de las personas. Por lo general, siempre hablamos del componente negativo de una empresa, pero no hablamos de la experiencia positiva que tuvimos dentro de una empresa. Entonces, precisamente acá, corrijo entonces, ya sabemos, Andrés, perder un cliente para una compañía significa perder muchísimo, porque tú lo ves como un cliente, pero es que ese cliente puede ir diciéndole a muchos clientes más y resulta que por un pequeño error que tuvo alguno de tus empleados, puede hacer que la credibilidad de tu empresa se venga abajo en un sector. Profe, un solo error que uno cometa puede hacer eso, claro. Un solo error que se cometa puede hacer venir abajo todo el esquema que una empresa ha montado. Por eso es que toda esta parte de lo que tiene que ver con el buen servicio es tan importante. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está el gran inconveniente dentro de ese esquema, que de pronto muchos de nosotros, cuando estamos laborando en una empresa, perdemos algo que se llama la falta de sentido de pertenencia. Nosotros algunas veces cuando estamos trabajando en una empresa no tenemos sentido de pertenencia porque asumimos la empresa no es mía. Eso no importa. La empresa es de don Jacinto, la empresa es de don Miguel, eso no importa. Entonces, pero ahí está el sustento. Ajá, ¿de dónde sale el sueldo de Nelsie? De lo que genera. Eso. Si no hay clientes, ¿será que hay con qué pagarle a Nelsie? Nelsie? No hay nada. Eso. Nada. Así. No hay empresa, no hay sueldo. Ya. Correcto. No hay cliente, no hay empresa. Y si no hay empresa, usted como empleado se queda sin empleo porque usted con su actitud hizo que la empresa se fuera al fracaso. Profesora, pero usted nos está diciendo todo lo que debemos y no debemos, pero ¿y cómo hago yo para aprender esas cosas? Eso es lo que vamos a aprender aquí. Nosotros vamos a trabajar en este módulo algo que se llama canales de atención al cliente, que son muy buenos. Ahí yo les voy a decir a ustedes qué lenguaje usted puede utilizar a la hora de hablar por teléfono, qué lenguaje a la hora de responder por WhatsApp, cuando nos vamos a dirigir a través de un chat institucional, cuando tenemos atención directa, que es la que uno tiene en el escritorio directamente con su cliente, todo ese esquema. Eso lo vamos a ver en uno de las unidades de este módulo que vamos a estar trabajando. Entonces, continuamos con este esquema que estamos trabajando hoy. Entonces, ¿qué debo yo, digamos, tener en cuenta dentro de esta escala? Que yo siempre, así el cliente no tenga la razón, el cliente tiene el derecho, y es mi obligación a escucharlo y a atenderlo con amabilidad y con buena disposición, a aprender a decirle no sin utilizar la palabra no. Mire, señora Magola, lo que ocurre es que en el momento hay que hacer un procedimiento administrativo y yo no puedo en este momento entregarle el documento que usted me está solicitando, pero déjeme su número de teléfono y con muchísimo gusto yo le soluciono su inconveniente. Y así, profesora, y si yo en el momento sé que no se lo voy a poder resolver, usted tiene que aprender a manejar lo que se llama la portada ante el cliente. Siempre debo utilizar el lenguaje positivo, así yo sepa que hay un enredo que yo a esa señora no se lo voy a poder resolver en el momento.
pero yo le estoy diciendo a ella, déjeme su teléfono, yo resuelvo. Y apenas doña Magola salga, yo me voy para donde mi jefe directo. Atenta. Eso, apenas la señora Magola salga, yo me voy para donde mi jefe directo. Tenemos un problema. A doña Magola se le perdieron los documentos que teníamos en esta empresa. Yo no sé quién lo votó. Jefe, ¿cómo hacemos? ¿Será que el muchacho de sistemas tiene algo guardado? Es decir, yo comienzo a gestionar. Profesora, y si yo le dije a doña Magola que la llamaba en la tarde y no le he resuelto nada, de todas maneras llámela. Y de todas maneras usted le va a decir a doña Magola, señora Magola, el proceso que usted solicitó ya está en trámite. Apenas ya yo tenga una respuesta, le digo que pase por la oficina para que usted recoja los documentos. O mejor aún, si tenemos un servicio de mensajería, yo se lo hago llegar hasta su domicilio. ¿Sí ven? Eso es una forma de que el cliente se dé cuenta que yo estoy pendiente de su necesidad, que yo estoy resuelto a resolverle, estoy atento, que él me interesa como cliente. Entonces, dentro de esa escala, vámonos entonces al lado opuesto. Todos esos motivos que hacen que yo pueda perder un cliente o que la empresa pierda un cliente. Lo primero, la falla en el producto. Puede pasar que se dé la falla en el producto y le voy a colocar un ejemplo claro que ustedes lo van a mirar. En este momento, nosotros en Asesorías del Norte tenemos un problema, una falla en el producto, que la falla no fue motivada por nosotros, que es motivada por la situación que estamos viviendo y eso ocasiona incomodidad en el cliente. Pero ¿qué tiene que hacer entonces la empresa? Buscar una solución, buscar que esa falla comience a solucionarse, comience a solventarse. Eso tiene que hacer, digamos, que la empresa. Dime, profe, ¿qué pasa si no se soluciona con los demás alumnos que no? Por ejemplo, usted me está hablando de esta falla y hay alumnos que no están en contacto, o sea, con esta clase, ¿qué hacen con ellos? Bueno, allá vamos. Mira cómo se maneja en este esquema, porque ustedes se van a enfrentar eso en su mundo laboral, profesional. No es posible tener a todo el mundo dentro de un mismo esquema, Gabriel. Uno como empresa, uno busca los medios, uno busca la escala, pero tú no puedes obligar al cliente a que se sume a la escala que tú tienes. Solo que lo que uno hace es hacer controles de daños. El cliente lo que puede decir es, no, Gabriel, a mí no me satisface lo que tú me estás ofreciendo en el momento. Cuando tú tengas otro medio para ofrecérmelo, yo con mucho gusto, pero lo que no te puedes permitir es que el cliente diga, es que a mí, Gabriel, no me buscó ninguna solución. Tú tienes que buscarle medios, tienes que buscarle alternativas, que de pronto las alternativas que tú le des no lo satisfagan, suele pasar, pero debes aprender a manejarlo y a darle otras opciones. Si definitivamente el cliente no está satisfecho con las opciones que tú le estás dando, ya eso es lo que se llama un cliente perdido, pero no insatisfecho, que es muy diferente. Tú puedes perder un cliente, pero el cliente se pierde no por insatisfacción, sino que sencillamente no está de acuerdo con el producto que tú o el servicio que tú le estás ofreciendo en el momento, ¿ya? Porque las reglas no le gustan en el momento, pero no es insatisfacción. Al no ser insatisfacción, el cliente no se molesta. El cliente no va a decir, no, es que allá en esa empresa no le solucionan nada a uno, porque sí se le solucionó. Lo que pasa es que no estuvo de acuerdo a las necesidades o a las condiciones que en ese momento tenía. Eso es lo que ocurre acá dentro de este aspecto. Claro. El otro ejemplo, lo que tiene que ver con la parte de las ofertas. Ya ese es un aspecto que no manejan ustedes, sino que lo va a manejar la parte administrativa de su empresa. Pero ustedes como empleados pueden dar ideas. Mire, jefe, resulta que en la empresa tal, este servicio está costando tanto, en la empresa tal están haciendo tal oferta. Es decir, que ustedes no sean ese empleado pasivo que no aporta, no, que den ideas. Porque de eso se trata en este momento, todo es marketing, todo es la forma, el que mejor sepa vender, ese es el que más obtiene un pedazo de este mercado
qué tanto anhela uno para poder obtener lo que se le denominan las ganancias dentro del esquema. Asimismo, también puede ser lo de tener muy pocas formas de acceder a los catálogos. Por eso también se puede perder un cliente, porque el cliente no conoce el producto y ustedes como futuros asistentes o secretarios también pueden dar ideas con respecto a esta parte. ¿Cuáles son esas plataformas donde yo puedo dar a conocer más mi producto? Entonces, dentro de esa misma escala, así como están estos tres grandes elementos, existe algo que se le llama en el mundo de marketing, que es lo que se llaman los 7 pecados capitales del servicio al cliente. Profesora, ¿eso qué es? Eso me sonó como a religión. Aquí, lo primero, apatía. El empleado que llega a su trabajo y nunca atiende bien, es ese empleado que todo le molesta, es el empleado que yo le llamo me faltan los 5 minutos. Llega usted a su área de trabajo, llega al área de trabajo de ese empleado, no señor, qué pena, no lo puedo atender, ya me voy en 5 minutos. Oye, pero si tú no sabes yo qué vengo a buscar y tú no sabes si lo que me vas a ofrecer me lo puedes decir en menos de 5 minutos. Entonces, no se conviertan en el empleado 5 minutos, no se conviertan en el empleado robot. A mí la profesora Dalis me dijo que cuando yo estuviera en mi escritorio, yo siempre debía sonreír. Y llega usted a la oficina y está Nelcy con la mejor de su sonrisa. Y resulta que Nelcy tiene al frente al señor Pedro, que llegó bravísimo porque resulta que le tenían que entregar unos documentos y no se los entregaron. Entonces, como Nelcy está sonriendo, el señor Pedro no lo va a interpretar como que Nelcy lo está haciendo por amabilidad. ¿Qué va a pensar el señor Pedro, Nelcy? Que le está faltando el respeto. Se incorpora más, se pone más buscado. Gabriel. Se está burlando de él. Él no quiere risa, él quiere solución. Eso. Gabriel dice porque va a pensar que se está riendo de él y lo mismo dice Yarley. Es eso. Claro. Es el hecho de que yo debo mirar dentro de esa escala, no aprender a robotizar. Yo tengo que evaluar la situación y con base en la situación, así yo voy a comportamiento actuar. Varía, claro. Comportamiento varía. No, es que yo no me encargo de eso. Esa no es mi responsabilidad. Esa es la responsabilidad de María, que se sienta aquí al lado y ella no vino hoy. Yo no puedo hacer nada por usted. Oye, te cuesta mucho. Mire, señor Pedro, claro, con muchísimo gusto yo lo atiendo. Por favor, dígame cuál es un inconveniente y yo con muchísimo gusto puedo solucionarle. Mire, señorita, me pasó esto. Mire, excusarse si no haya sido hacemos una cosa, señor Pedro, vamos a hacer lo siguiente. Usted me entrega los documentos, yo voy a comenzar el trámite. Apenas, si usted gusta, se sienta, me espera. Si no, como esto es un trámite administrativo, voy a tardar un cierto tiempo, me da su número de contacto, ese va a ser nuestro mejor aliado. El teléfono, me da su número de contacto y apenas el trámite esté solucionado, yo con muchísimo gusto, entonces le llamo y le entrego sus documentos. Pedro no se enteró que María no fue, Pedro no se enteró que yo no me encargo de eso, pero tampoco le voy a decir mentira a Pedro, tampoco le voy a decir a Pedro que yo le voy a construir una casa en el aire, ¿no es cierto? Voy a decirle a Pedro que me dé un tiempo prudente para yo poder resolverle esa situación. Inflexibilidad hace parte de eso que les acabo de decir. Yo no me encargo de eso, las cosas son así y punto. Mire, usted tenía que llegar y traerme tal cosa, no me lo trajo, yo no tengo que ver, ya perdió la posibilidad. Suena más o menos como a empleada que brinda un servicio en la GPS. Profesora, ¿y por qué en la GPS sí lo hacen y nosotros de todas maneras volvemos? ¿Cómo les dije yo que se llamaba ese cliente? A ver. Un cliente. ¿Cliente qué? Gabriel, satisfactorio. Frank. Satisfecho. Cliente rehén, acuérdense. Porque ahí nosotros estamos obligados a volver. Y por eso ellos hacen eso. Adquirir el servicio. Exacto. Exactamente. Nosotros estamos obligados a adquirir el servicio y el producto. Es la única y última opción. Exactamente. Entonces ellos se permiten eso. Pero en una empresa donde el cliente no esté obligado, yo no puedo ser inflexible. Yo siempre tengo que hallarle una alternativa. Ahora, eso no quiere decir que yo viole los protocolos de la empresa.
eso no quiere decir que yo viole los lineamientos de la empresa. Eso también lo debo tener en cuenta, ¿vieron? Que de pronto llegó doña Magola y doña Magola quiere que yo le firme un documento que yo en el momento no le puedo firmar porque estaría afectando la empresa. Yo con muchísimo gusto y con la mejor de mi sonrisa, yo le explico, señora Magola, qué pena, lo que ocurre es que ese tipo de documentos yo no estoy autorizado para firmarlo, porque eso tiene un trámite administrativo y como usted comprenderá, miren el lenguaje que yo estoy usando, y como usted comprenderá, si yo hago eso, no solamente la estaría perjudicando a usted, sino que me estaría perjudicando yo y estaría perjudicando a la empresa. Lo mismo pasa con las evasivas. Uno tiene que aprender que al cliente no se le evade, al cliente se le responde. Y no es que no se le pueda decir que un procedimiento no se pueda llevar a cabo. Se le puede decir, solo que hay que saber utilizar el lenguaje indicado, que eso lo vamos a trabajar en comunicación asertiva. Ahí yo les voy a enseñar esas frases claves que ustedes pueden utilizar para decir no sin que el cliente se dé cuenta que usted le está diciendo que no. Lo mismo es la frialdad, lo mismo el desaire, el aire de superioridad. Ah, es que yo llegué entaconada, yo estoy recién perfumada, tengo mi cabello bien arreglado y me llegó la señora Magola de allá de la zona, que viene sudadita, que no viene ultra vestida, y entonces a esa señora yo la voy a mirar por sobre el hombro. Yo tengo que atender a todos los clientes con el mismo respeto y al mismo nivel. Yo no soy más que el cliente. ¿Oyeron? Eso yo tengo que tenerlo. Ese aire de que yo soy superior a ti, porque en el momento yo estoy mejor vestida que tú o yo hablo mejor que tú. No, porque es un cliente dentro de ese esquema. Entonces, dentro de ese mismo esquema que nosotros estamos trabajando, nosotros mañana vamos a trabajar esta escala a la que se le denomina la comunicación y su papel en el buen servicio. Entonces, hago lo mismo que siempre hago yo dentro de las clases que estamos trabajando. ¿Cuáles son esos elementos? Miren la pregunta. ¿Cuáles son esos elementos que yo debo evitar de mi lenguaje corporal cuando estoy brindando un servicio al cliente de manera profesional? Vuelvo a formular la pregunta. ¿Cuáles son esos elementos que yo debo evitar? Es decir, que yo no debo hacer cuando yo estoy brindando un servicio al cliente de forma profesional. ¿Qué es eso? A ver, vamos uno a la uno. Con la persona. No ser deshonesto, dice Yarley. ¿Qué más? A ver, vamos de uno a uno. Nelcy, ¿tú qué dices? La gesticulación, mostrarse. Los gestos. Los gestos. Los gestos. Correcto. Leonardo, ¿qué más? Bueno, los gestos lo había dicho yo. Ajá, bueno. No poner evasivas. No poner evasivas. ¿Qué otra cosa más, Leonardo, aparte de los gestos? Ah, Leo, ¿te escucho? Bueno. La manera de tratar. La manera de tratar. Gabriel, ¿qué más? Lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Ahí todavía nos falta más. ¿Qué más? Fran, ¿qué más? ¿Qué lenguaje debo utilizar cuando voy a dirigirme al cliente? Se le colgó la comunicación a Fran. Asertiva, profe. Una comunicación asertiva. Heiner, que no te he escuchado. ¿Qué más debo hacer yo cuando estoy? ¿Qué no debo yo hacer cuando estoy frente a un cliente? Mostrar como algo de desinterés por lo que el cliente nos pregunta. Siempre debemos estar atentos. Correcto, no debo mostrar desinterés. Jesús, ¿cómo debe ser mi forma idónea de sentarme frente a un cliente? ¿Ah, Jesús? ¿Cómo la pregunta, señor? ¿Cómo debe ser esa forma idónea que yo debo tener a la hora de sentarme frente a un cliente? Dime. Una forma muy, o sea,
como hizo por ahí, muy perfecta sentar, no tan perfecta, sino muy, no sé cómo explicarlo. Ajá, aquí. De pronto lo que estás buscando es natural, profesional, que yo entienda que no estoy, ¿dónde? En la playa, ¿no es cierto? Que estoy en ese momento brindando un servicio. ¿Será que yo frente a un cliente puedo bostezar? No. No, Eso. le estaría faltando el respeto. Eso, muy bien. ¿Será que yo frente a un cliente puedo sentarme en la silla como si estuviera en un domingo de playa? No. No, porque estaría mostrando la falta de profesionalismo al momento de brindar el servicio. Muy bien. ¿Y será que yo frente a un cliente puedo comenzar a estarme neciando la nariz? Y ahorita menos. Ajá, y ahorita menos, dice Nelson. Eso, entonces, todos esos pero señor, pero todo eso entra en los gestos. Ajá, entonces, ¿qué ocurre con mis gestos cuando yo estoy frente a un cliente? Mala educación. ¿Qué ocurre con mis gestos, Mala Gabriel? presentación. ¿Qué ocurre con mis gestos? ¿Cómo deben ser? La presentación. Debe ser correcta, ¿no? Debe ser correcto, pero naturales. Naturales dentro del esquema profesional, ¿ok? Claro. Porque tampoco me voy a poner así como un robot, porque entonces, lo que yo les decía ahorita, de pronto el cliente se asusta o de pronto el cliente piensa que yo me estoy volviendo loca. Lo que yo les explicaba ahorita, que llega don Pedro y Nelcy se está riendo. Y dice, esta muchacha, ¿qué le pasa? Si yo le estoy hablando, o de pronto llega Pedro y le dice, mire señorita, trabaja Nelcy en una EPS y llega Pedro y le dice, mire señorita, lo que pasa es que tengo a mi mamá enferma, no le han entregado los medicamentos y Nelcy está. Dice, pero ¿y de qué se ríe? Si yo le estoy diciendo que son los medicamentos de mi mamá, ¿cómo es posible que ella se esté riendo ante una situación de esta? Entonces, son cosas que nosotros vamos a ir tomando poco a poco. ¿Okay? De acuerdo a la situación. De acuerdo a la situación, pero manteniendo un perfil siempre profesional. Natural, pero profesional. Esa es la clave de lo que nosotros vamos a trabajar en un buen servicio al cliente. Bueno, chicos, vamos entonces a culminar nuestra sesión del día de hoy. Yo ahora, un poco más tarde, les voy a pasar entonces un micro video, lo voy a colocar en el grupo, donde les voy a explicar cómo es la forma de montar las actividades en Classroom. Les voy a pasar de una vez el código para que ustedes accedan a Classroom, para que miren entonces el material que yo dejé ahí. Ya en el grupo yo monté el enlace de la clase de ayer y en el día de mañana voy a montar entonces la clase de esta. Antes de culminar, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos estado trabajando hoy? ¿No? Darley, Gabriel, Leonardo, Jesús. Todo bien, señor. Todo bien, todo el tema quedó completamente claro, no tienen ninguna duda con respecto a lo que estamos trabajando, ¿ok? Listo, mis hijos, entonces, una vez más, como siempre, ha sido un placer haberlos tenido hoy acá. Espero que nos podamos volver a encontrar mañana y ahora entonces, más o menos a eso de las 6 de la tarde, entonces les monto la información de la cual les hablé ahí en el grupo. Que estén muy, pero muy bien, que tengan un resto de feliz y bendecida tarde. Cuídense mucho, mucho y desde acá les mando un besote y un abrazote. Que estén muy bien. Bendiciones para todos. Chao, señor. Chao, señor, gracias. Chao. Te cuidas.